Hoy vamos a hablar sobre uno de los aspectos más interesantes que más nos gustan de la cultura china. Un aspecto de la cultura china que quizás se pierda dentro de poco y que esperemos que puedan proteger y mantener. Para ello vamos a hacer uso de una de las frases que más nos gustan y que no nos cansamos de repetir. De mayor queremos ser chinos. Al poquito de llegar a China, allá por del 2012, hubo un día que me quedé reflexionando si yo también me lo pasaría tan bien cuando llegara a mi vejez. Fue la primera vez en toda mi vida que me estaba planteando la ancianidad en general y también mi vejez propia, con aceptación, con alegría, con ilusión incluso. Esta reflexión la hice en la cima de una montaña, de la primera montaña que subimos en China, muy cerquita a la ciudad de Guangzhou. Y es que allí íbamos subiendo por la montaña y había tanta cantidad de personas mayores, pero mayores, subiendo a la montaña con energía, con ilusión. Y cuando iban llegando a la cima, tenían una cara de satisfacción de decir, he llegado aquí a lo alto de la montaña, que yo realmente recuerdo ese día como algo muy emocionante. Y pensando me di cuenta de que no era la primera vez en China, en esas poquitas semanas que llevábamos en este país, que yo había sentido eso hacia los mayores. Le transmití esta idea a Alberto, que estaba allí conmigo, y él me dijo que sí, que estaba teniendo las mismas sensaciones que yo. Así es. Hay muchos mayores chinos con estilo de vida muy saludables, muy activos, muy tranquilos, y eso lo transmiten en la risa, en la manera de actuar, en sus miradas. Así que os vamos a contar cuál es el secreto de su felicidad. Y al final del vídeo, Alberto también nos va a ofrecer unas reflexiones desde el punto de vista psicológico para ver las diferencias entre los mayores de Oriente y Occidente. ¡Empezamos! Los mayores chinos siguen a rajatabla el lema Zhao Shui Zhao Qi, que significa acostarse temprano y levantarse temprano. Muchos mayores chinos están en la cama sobre las 8 o las 9 de la noche y en planta a las 5:30, 5 o 6. A esta hora de la mañana ellos realizan actividades muy meditativas como caminar conscientemente, tai chi, barrer las puertas de las casas, y todo lo hacen con mucha parsimonia. Esto es especialmente visible en las zonas más rurales y en los pueblos, pero también se puede ver en las ciudades. Otra regla que siguen al dedillo es la de hacer 3 comidas al día. Para ellos esta moda del ayuno intermitente no tiene ningún tipo de interés, siendo el desayuno la más abundante, la comida del mediodía así, la cena bastante ligerita. Cuidan bastante su alimentación, evitan azúcares y dicen que toman mucho vinagre, porque dicen que el vinagre ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y a controlar un poquito la presión arterial. Los mayores intentan además ir comprando a la gente que trae los productos frescos directamente del campo y van a los mercados locales mucho más que a los supermercados. Los parques a primera hora de la mañana también están llenos de vida y prácticamente están llenos de personas mayores haciendo multitud de diferentes actividades. Hay algunos que prefieren hacer actividades individuales y hay otros que prefieren estar en grupo. La mayoría prefieren estar en grupo porque ya sabemos que la sociedad china es muy de hacer cosas en colectivo. Es más importante la colectividad que el individualismo. En el parque te vas a quedar flipando de ver a las personas mayores. Algunos se ponen a hacer calistenia y empiezan a hacer dominadas que no lo podéis ni imaginar. Además les gusta vacilarle a los jóvenes para un poco ellos ver que tienen más fuerza que nosotros. También hay gente que pasea, otros que se hacen masajes bioenergéticos, que es que se dan golpes para que su sangre, su chi, su energía se mueva bien. Algunos se ponen en la orilla del río a gritar sin más y nadie los mira pensando que están locos o que tienen ningún problema. Es una forma de descarga de energía. Hay otras muchas actividades en grupo, como por ejemplo pues cantar, bailar, hacer tai chi. Hay gente que hace caligrafía con agua, que nos encanta verlo, porque utilizan pinceles muy largos, los mojan en agua y van escribiendo los caracteres
en el suelo. Es muy bonito de ver, además es muy ecológico, y lo más bonito es ver cómo van desapareciendo esos caracteres del suelo cuando el agua se va evaporando. También juegan al ajedrez chino y realizan multitud de actividades. Otros juegan al Tuoluo, que es un juego muy interesante que consiste básicamente en pegar latigazos a un trompo gigantesco durante horas. Aquí podemos ver a un señor con mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo, dejando su mente en blanco y concentrándose en la actividad en sí. Otros prefieren pasear, cuidar los campos, las plantas, los animales, cuidar a sus nietos, aprender cosas nuevas, como por ejemplo aprender a tocar instrumentos musicales, a volar cometas, o también a ir a los mercados tradicionales para hacer la compra. Donde normalmente no lo vas a ver es viendo la tele. Adicción muy común en algunos mayores de Occidente. Un día salimos a la calle a preguntar a la gente qué eran para ellos la felicidad, y las respuestas de los mayores nos encantaron, llenas de sencillez y de sabiduría. Ahí os dejamos el vídeo. Muchos siguen trabajando hasta muy mayores, algunos porque se sienten con fuerzas, como esta mujer, diseñadora de chipaos, que abrió su propio taller de costura hace más de 50 años y todavía sigue estando al pie del cañón. O nuestra abuelita china, que a pesar de tener una situación económica bastante buena, pues su familia, como muchas familias de esta zona de Wenchang, emigró a Singapur a hacer negocio allí y ganaron bastante dinero, pero a pesar de eso, ella cada día desde que amanece está en su puestecito haciendo deliciosas tortas de coco y recibiendo con una gran sonrisa a sus clientes. Siempre que venimos nos vamos con algo. O esta otra mujer de la minoría Hui que conocimos en Xi'an, que también sigue trabajando hasta muy avanzada edad. Pero otros mayores chinos no han tenido la misma suerte y tienen que seguir trabajando hasta edades muy avanzadas como única vía de supervivencia. Y es que no es oro todo lo que reluce cuando hablamos de los mayores chinos. El sistema de seguridad social no ampara económicamente a los mayores y las pensiones no son suficientes. Además, el sistema de sanidad en China es privado y muchos mayores se ven obligados a pedir en la puerta de los hospitales para poder costearse una operación. Esto es un asunto que el gobierno chino se tiene que tomar muy en serio, porque siendo una potencia mundial no se puede permitir tener este tipo de problemas dentro de su sociedad. Para nosotros, el elemento clave es dónde poner el foco de atención, si en el microcontexto o en el macrocontexto. Lo que queremos decir es que los mayores occidentales a veces ponen el punto de mira, su atención, su concentración en asuntos en los que tienen poca controlabilidad y en los que no hay una implicación activa por su parte. Es decir, por ejemplo, asuntos políticos a nivel nacional, internacional, que crean debates, que crean diferentes opiniones, pero donde los mayores realmente no tienen ningún tipo de capacidad para cambiar la situación, para modificar el contexto. Entonces, la diferencia con los mayores chinos es que los mayores chinos ponen la atención en el microcontexto. Por ejemplo, aquí los mayores participan mucho en las asociaciones vecinales, ponen mucho empeño en cambiar su barrio. Los mayores chinos están preocupados también, tienen preocupaciones, pero tienen preocupaciones que tienen que ver con el sistema familiar, con el barrio, socializan mucho y no se meten en berenjenales, no se meten en asuntos en los que no pueden tener ningún tipo de implicación activa ni margen de mejora. Muchos pensarán que es una actitud conformista, pero desde luego creemos que es mucho más sana desde el punto de vista psicológico y emocional. No podemos olvidar que en la vejez las capacidades cognitivas y el físico se ven mermados y esto hace que sea muy importante seguir sintiéndote valorado, validado por el contexto. Y por tanto, cualquier conducta que conlleve ciertos resultados y validación externa hace que la persona mayor se encuentre mejor, se sienta mejor. Y eso es mucho más fácil en el microcontexto que en el macrocontexto. Por tanto, nuestra opinión es que los mayores occidentales están demasiado
atentos a asuntos en los que no pueden tener ningún tipo de participación, de escucha, de decisión, y asuntos que no tienen que ver con su día a día, que no tienen una influencia en su día a día. Y eso también influye en el humor. ¿Seguirán siendo los mayores chinos así en el futuro? Lo dudamos mucho porque ha habido muchos cambios ya y los jóvenes parecen alejarse de este estilo de vida. Por tanto, creemos que los mayores chinos cada vez se van a parecer más a los mayores occidentales en algunas décadas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo y dejadnos comentarios con vuestras opiniones sobre la vejez en vuestros países, en China o en cualquier otro lugar. Adiós.